Ya, vamos a hacer una aplicación de los fenómenos ondulatorios, pero aplicable a difracción, específicamente a la doble rendija. En 1801, Thomas Young hace un experimento para demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz y también el fenómeno de la difracción, dado que en esos años había una controversia entre la teoría corpuscular sustentada por Isaac Newton, quien sostenía que la luz se mueve en longitud recta, ¿no? Y esta se mueve como partículas, ¿no? Formando corpúsculos. Pero Newton no pudo explicar este fenómeno de la teoría corpuscular, no puede explicar cuando hay interferencia, por ejemplo, que las ondas pueden difractarse. El fenómeno de la difracción no logra sustentarlo Isaac Newton. Entonces es ahí donde toma cuerpo la otra teoría de Huygens y Robert Hooke, ¿no? Que sostenían que la luz se mueve como ondas, ¿no? Como ondas. Y esta ley viene a ser afirmada por Thomas Young en 1801, quien hace un experimento sencillo como el que se muestra acá en el esquema. Mediante una luz, ¿no?, monocromática, por ejemplo, hacemos incidir sobre esta pantalla un rayo luminoso que pasa por estas dos rendijas que están separadas a una distancia d, ¿no? Estos rayos atraviesan y se reflejan en otra pantalla, ¿no?, que está situada a una distancia d de la primera. Y los rayos, las franjas luminosas, van a estar separadas una misma distancia, todas van a estar a la misma distancia. Acá en la pantalla se van a formar líneas brillantes y líneas oscuras. La distancia S viene a ser la distancia entre dos franjas consecutivas, dos franjas brillantes consecutivas, o también puede ser la distancia de dos franjas oscuras consecutivas. Bien, reiteramos acá, la naturaleza corpuscular de la luz está basada principalmente en los trabajos de Newton y la naturaleza ondulatoria en los trabajos de Robert Hooke y Huygens. En este fenómeno doble rendija de Thomas Young, lo que pudo determinar Thomas Young es la longitud de onda de esta luz incidente, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Colocando una placa primero con doble rendija, midiendo la distancia entre rendijas, y luego ubicando a cierta distancia de la primera placa otra placa donde se va a reflejar estas franjas luminosas, y midió la distancia entre cada una de las franjas luminosas y llegó a esta relación. Esta distancia S es directamente proporcional a la longitud de onda y a la distancia. Quiere decir que a mayor longitud de onda, esta distancia de separación va a ser mayor. Igual, si aumento esta distancia D, ¿no?, esta distancia entre dos franjas consecutivas también se va a incrementar. Por el contrario, ¿en qué caso va a disminuir? Cuando aumente el tamaño de la distancia entre rendijas, puesto que estos son inversamente proporcionales, ¿no? A menor distancia va a ser mayor franja, ¿no? A menor distancia entre rendijas va a ser mayor la distancia entre franjas. A mayor distancia de placas, ¿no?, a mayor distancia, mayor tamaño de esta separación.
Y a mayor longitud de onda también vamos a tener mayor tamaño de separación. Entonces, esta separación va a ser directamente proporcional a la longitud de onda y a la distancia de separación de las placas, e inversamente proporcional a la distancia entre rendijas. A ver, vamos a hacer unas aplicaciones acá, y en la primera, por ejemplo, nos dice que para determinar la longitud de onda de una luz, de esta luz, vamos a determinar lambda. Se utilizó una placa con doble rendija. Acá tenemos la placa doble rendija, cuya distancia es 0,2 milímetros. O sea, la distancia entre rendijas es 0,2 milímetros. Esta distancia nosotros lo debemos expresar en metros en el sistema internacional, teniendo en cuenta que 1 milímetro es 10 a la menos 3 metros y 0,2 es 2 a la menos 1. Entonces acá tendría 2 por 10 a la menos 4 metros. Ya, ahí tenemos esa distancia entre las rendijas, ya expresada en metros. Una pantalla de proyección, esta es la pantalla de proyección, ¿no? Donde la luz recoge y forma las franjas luminosas, ¿no? Está situada a 1 metro, o sea, D va a ser 1 metro, y D ya está en el sistema internacional. 1 metro. Correcto. Y observamos que la tercera franja brillante, la tercera franja brillante está desplazada 7,5 milímetros de la franja central. Esta es la franja central. La tercera franja sería la primera luminosa, la segunda y la tercera. O sea, la tercera, desde acá, la tercera está a 7,5 de la línea central. Entonces, acá hay 3 franjas. Quiere decir que S viene a ser la tercera parte de esa distancia. Entonces, si la tercera franja está a 7,5, S vendría a ser 7,5 entre 3, que sería 2,5. 2,5, ¿por qué? Porque es la tercera parte, ¿no? La distancia entre 2 franjas consecutivas, que es S, vendría a ser la tercera parte, puesto que 7,5 es S más S y más S. Ahí se va a ubicar la tercera franja brillante. Cada 2 franjas consecutivas van a estar separados una distancia S. Entonces 2,5 vendría a ser en milímetros. Y esto expresado en metros, ¿cuánto sería? 2,5 por 10 a la menos 3. Menos 3 metros. Ya lo tenemos, todos los datos. Si nos pide la longitud de onda, la longitud de onda de esta relación vendría a ser, la longitud de onda lo podríamos calcular como, despejando S por D, la separación entre franjas luminosas, por D, la distancia entre rendijas, y dividido entre la distancia entre placas. Listo. Entonces, acá este lambda, al reemplazar, va a ser igual, S, 2,5 por 10 a la menos 3. 2,5 por 10 a la menos 3.
y multiplicado por S. ¿Cuánto es S? S es 2,5 por 10 a la menos 3, multiplicado por 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4. Y todo esto sobre D, que es 1. Entonces lambda, acá nos va a salir 2,5 por 2 es 5. 5. 10 a la menos 3 por 10 a la menos 4 es 10 a la menos 7. Y para que nos salga en nanómetros, a ver, lo multiplicamos por 100 y dividimos entre 100. Entonces quiere decir que en nanómetros sería, a ver, lo multiplicamos por 100, 500, y lo dividimos entre 100, sería 500 por 10 a la menos 9. Esto está en metros. Esto está en metros. Entonces, si lo quiero expresar en nanómetros, sabemos que un nanómetro es 10 a la menos 9, entonces acá lo multiplico por 100, por 10 al cuadrado, y lo divido entre 100. Entonces, esta longitud de onda sería 500 nanómetros. Y esa sería la respuesta a este problema. 500 nanómetros. Bien, entonces en este tipo de ejercicios solamente hay que aplicar esta única relación para doble rendija, ¿no? A ver, acá en el siguiente ejemplo tenemos dos rendijas que están separadas 0,3 milímetros, o sea, D minúscula es 0,3 milímetros, que vendría a ser igual, 1 milímetro es 10 a la menos 3, y 0,3 es 3 a la menos 1, sí, pues 3 a la menos 1. Entonces tendría 3 por 10 a la menos 4 metros. Listo, ese es D. Colocadas a 50 centímetros, o sea, D mayúscula 0,5 metros, ¿no? Lo dividimos entre 100, pues no ve que un metro es 100 centímetros, 50 vendría a ser medio metro. 0,5 metros. Listo. ¿Cuál es la distancia entre la segunda y la tercera línea oscura? Hemos dicho que la distancia entre líneas oscuras es la misma distancia que entre dos líneas brillantes. Si son dos líneas oscuras consecutivas, ¿no? A ver, dice, ¿cuál es la distancia entre la segunda y tercera línea oscura? Entonces, estas son dos líneas consecutivas. Y dos líneas consecutivas, ya sean brillantes o oscuras, viene medido por esta distancia de separación. O sea, acá me pide S. Y el otro dato que me dan es la longitud de onda, 60 nanómetros. Un nanómetro es 10 a la menos 9. Por 10 tendría 6 por 10 a la menos 8. 6 por 10 a la menos 8. Y ya lo tenemos en metros. Listo. Ahora, nos estaban pidiendo
S, ¿no? Entonces acá es directamente para aplicar la relación. S vendría a ser igual la longitud de onda, que es 6 por 10 a la menos 8, está en metros, por, es la longitud de onda, por la distancia D, que es 0,5, es decir, 5 por 10 a la menos 1, 0,5, ya estaría en metros, y sobre D, la distancia entre las dos rendijas, ¿no? 3 por 10 a la menos 4. 3 a ver, entonces acá vamos a tener, todo esto me va a salir en metros. 6 por 5, 30. 30 entre 3, 10. Con este 10 a la menos 1 se hace 10 a la 0. A ver, 1 nomás. 10 a la menos 8 y este 10 a la menos 4 pasaría como más 4. Entonces solamente nos vamos a tener 10 a la menos 4 metros. Pero 10 a la menos 4 metros vendría a ser 0,1 centímetro, ¿no es cierto? A ver, perdón, milímetro, ¿no? Porque un metro es 10 al cubo milímetros. Si lo multiplico por 10 al cubo, acá me quedaría 10 a la menos 1. O sea, 0,1 milímetro. Esa vendría a ser esa distancia, ¿no? Muy bien. Acá, en este problema 3 tenemos el mismo esquema, igual al de acá, ¿ya? Acá mantenemos el mismo esquema para poder guiarnos. Dice, entre rendijas, la distancia, la separación entre dos rendijas, o sea, D es 0,2 milímetros. A ver, este es 0,2 es 2 a la menos 1 y 1 milímetro 10 a la menos 3, entonces tendría 2 por 10 a la menos 4. Metros. Y su distancia a la pantalla es de 1 metro. Correcto. En esta última se observan dos patrones de interferencia, uno debido a una luz de 480 nanómetros, o sea, quiere decir que acá utilizamos dos fuentes luminosas, una de 480 nanómetros de longitud de onda y otra de 600 nanómetros de longitud de onda. A ver, ¿cuál es la separación lineal medida en la pantalla entre las franjas de interferencia de tercer orden de los dos patrones? Tercer orden quiere decir, esta distancia S es la distancia entre dos franjas de primer orden. A ver, de segundo orden sería por 2S, de tercer orden sería por 3. Correcto, 3S. Estamos de acuerdo. Dice, ¿cuál es la separación lineal de la pantalla entre las franjas de interferencia de tercer orden? Entonces, como me pide la distancia, cada una de estas distancias para cada longitud de onda va a ser distinta, ¿correcto? Porque estamos viendo que la longitud de onda y esta distancia de separación son directamente proporcionales. A mayor longitud de onda, esta separación va a ser más grande, ¿no? Entonces, pero acá, en la fórmula es SS, el S representa la distancia de separación de primer orden, o sea, cuando tenemos dos franjas consecutivas. De tercer orden sería
en la tercera línea de fuente iluminada, ¿no es cierto? Entonces, este vendría a ser, para la primera sería la mitad, esa distancia entre 3, la distancia 1 entre 3, eso sería para, repito, en la fórmula entra solamente esta distancia, que es de primer orden, ¿no? O sea, para dos franjas luminosas consecutivas. Entonces, lo estoy dividiendo entre 3 porque me piden la distancia de separación entre medida en la pantalla entre las franjas de interferencia de tercer orden. Muy bien, entonces acá utilizo 480 para el primer caso, que sería 480 por 10 a la menos 9, porque está en nanómetros, y por D es 1 metro, y sobre la distancia entre rendijas, que es 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4. Correcto. Entonces este 3 pasa a multiplicar y tendría, a ver, acá 480 entre 2, 240 por 3, 720. 720 por 10 a la menos 5. Metros, porque está en metros. Pero habitualmente nosotros lo expresamos en milímetros. Entonces D1, lo que estamos calculando es D1, ¿correcto? Porque este 3 lo he pasado a multiplicar acá. A ver, reitero la operación. 480 entre 2, 240. Por 3, 720. Entonces, D1 es 720 por 10 a la menos 5. Metros. 1 metro, 10 al cubo. Entonces tendría acá 10 a la menos 2. 10 a la menos 2. Por 10, 10 a la menos 1. Entonces acá sería 7,2 milímetros. Listo. Y eso sería para 480. Ahora, para 600 también aplicamos lo mismo. Obviamente que va a tener otra separación, ¿no? Mayor, porque son directamente proporcionales. Entonces D2 sobre 3, que me representa esta distancia entre dos franjas consecutivas, eso va a ser igual a la longitud de onda, que sería 600 por 10 a la menos 9, o sería 6 por 10 al cuadrado, que es 600, y por 10 a la menos 9 nos quedaría 10 a la menos 7. Esa es lambda, por la distancia, que es 1, entre la distancia entre las dos rendijas, 2 por 10 a la menos 4. Menos 4. Listo. Entonces tenemos 6 entre 2. Bueno, esto me va a salir 3 por 10 a la menos 3. Acá todavía no estoy multiplicándolo por 3. Solamente estoy haciendo este cálculo. En cambio acá lo hice, primero hice la división y lo multipliqué, ¿no? Para obtener de 1. Entonces 3 por 10 a la menos 3 metros. A ver, 6 entre 2, 3. 10 a la menos 7 por 10 a la más 4, 10 a la menos 3. Entonces esto sería igual a 3 milímetros por 3 de 2
serían 9 milímetros. Y a mí me pide la diferencia, ¿no? ¿Cuál será la separación? Bueno, D2 va a ser, D ya sabemos que es toda esta distancia de acá, toda esta distancia de las tres líneas, ¿no? Entonces, delta de D va a ser igual a 9 menos 7,2. O sea, 1,8 milímetros, ¿no? Delta de D, 1,8 milímetros. Y esa sería la respuesta a este problema, ¿no? Y como ustedes podrán observar, es bastante sencillo, solamente es aplicación de esta formulita que está en el cuadernillo de datos, solamente hay que saber interpretar a qué elemento se refiere cada uno de los datos y esto de acá es manejo operativo. Bien, y acá queda la actividad para ustedes, igual una aplicación de lo que hemos visto en los 3 ejercicios anteriores. Muchas gracias, eso sería todo por esta oportunidad.